Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad, bienvenidos a Alerta Ciber. En este nuevo episodio nos preguntaremos qué nos deparará el año 2025 en lo relacionado con las ciberamenazas y la ciberseguridad. Y es que por todos es conocido que la tecnología trae numerosas ventajas, pero también peligros a los que todo el mundo estamos expuestos. ¿Cuáles serán las principales tendencias que veremos en el cibercrimen en 2025? Y como consecuencia de ello, ¿qué temas o asuntos reinarán este año en materia de ciberseguridad? Compartiremos las respuestas de varios expertos de la industria y de la administración pública para tratar de responder ambas preguntas y establecer así un mapa de lo que será 2025 en el sector. Soy Juanjo Arena, redactor jefe de Red Seguridad y subdirector de Ciber y Latam, y seré yo quien te acompañe en este podcast. Empezamos. Los ciberataques son una amenaza global creciente que no distingue entre grandes empresas, entre gobiernos o entre ciudadanos comunes. Además, pueden causar daños devastadores, desde el robo de datos personales y financieros hasta la paralización de servicios críticos como hospitales, redes de transporte o administración pública. Un ejemplo de lo más famoso en España, precisamente de esto último, de la administración pública, fue el ciberataque que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, en 2021, y que paralizó el servicio en todo el país, tanto en las 700 oficinas que atienden de forma presencial, como en las 50 que lo hacen de forma telemática. Otro ejemplo mucho más reciente, del pasado mes de octubre, es el que afectó a la superconocida franquicia japonesa Pokémon. En este caso, Pokémon no recibió directamente el ciberataque, sino que fue la empresa matriz de sus videojuegos, Game Freak. Una cantidad considerable de datos personales de los empleados aparecieron en Internet, pero esto no fue lo que más debate generó. Fue que también se publicó abundante documentación sobre Pokémon, incluido el código fuente de versiones completas de juegos anteriores e historias sobre los propios monstruos de bolsillo, que es así como se llaman en su denominación original. La verdad es que fue una revolución y muchos amantes de la saga estuvieron hablando sobre ello durante días, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de estas historias eran incluso un poquito macabras, si tenemos en cuenta que esta franquicia está destinada a gente joven y a niños. Estos solo son dos casos que llaman mucho la atención, también por los diversos que son, pero que ejemplifican que nadie está a salvo de los ciberataques. De hecho, prácticamente todas las semanas los medios de comunicación informan sobre ciberataques que afectan a empresas de lo más conocidas. Voy a presentaros ahora simplemente un par de cifras para que veáis a lo que me refiero con que nadie está libre de recibir un ciberataque. Según los últimos datos de la empresa especializada en ciberseguridad Checkpoint, las empresas sufren por semana cerca de 2.000 intentos de ciberataque de media. Se trata de un récord, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que en el último año estos intentos de ciberataques han aumentado un 75%. Y como estamos hablando de una media, eso significa pues, que hay empresas que están muy por encima de esta cifra y otras, lógicamente, muy por debajo. Vamos a fijarnos en las que más intentos de ciberataque reciben. En este caso, los sectores que ocupan el podio son el de la educación e investigación, con 4.000 ciberataques, el gobierno y el militar, con unos 2.500, y el sanitario, con unos 2.400. Recordemos que estamos hablando de una media semanal por empresa. Otro dato interesante. Microsoft hace frente a más de 600 millones de ciberataques diarios. Es un dato oficial, confirmado por el propio Microsoft. Está claro que estamos hablando de un gigante tecnológico, pero la cifra realmente impacta. Todos estos datos confirman que la ciberdelincuencia está creciendo peligrosamente. El balance de la criminalidad que publica el Ministerio del Interior en España cada 3 meses también lo corrobora, o los diversos datos que ofrecen tanto el Centro Criptológico Nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad a la hora de informar sobre los ciberincidentes que gestionan. Pero, ¿cuáles serán las principales tendencias que veremos en el cibercrimen en 2025? A esta pregunta nos respondió Santiago Tellado, que es analista senior de Europol, en una entrevista que le hemos realizado desde Red Seguridad. Le escuchamos. Bueno, 2025, a ver, siempre pronosticar lo que va a pasar en el futuro es complicado, ¿no? Depende un poco de la imaginación que tengas y no lo sé. Hace ya una temporada que se viene hablando del impacto de la inteligencia artificial. Ya se están viendo los primeros avances en computación cuántica. Me imagino que esos serán un poco relevantes a la hora del impacto, ¿no?
No prevemos que surja ninguna modalidad nueva, creemos que va a ser una fase de estabilización y quizá de expansión. Lo que sí estamos viendo es que a nivel de actores directivos, ¿no?, de delincuentes, cada vez son menos los requerimientos técnicos que necesitan para cometer un delito, y eso lo que está haciendo es que se populariza el delito, ¿no? Al final hay un interés financiero detrás de él y está alcanzando un mayor número de actores. Con respecto a las víctimas, pues también hemos visto un poco a colación de lo que decíamos anteriormente, no ha habido un impacto, no ha habido una víctima relevante ¿no?, de infraestructuras críticas que haya tenido un impacto muy severo. Lo que estamos viendo es que esa popularización del cibercrimen está influyendo en que las víctimas se estén generalizando también. Se están viendo empresas de mediana y pequeño tamaño que están siendo víctimas del cibercrimen. Aquí Tellado pone el foco en dos cosas, en la inteligencia artificial y en la computación cuántica. Veamos cómo orienta la respuesta ahora Mariano Benito, de la empresa GMV. Esto es lo que nos ha comentado. Muchos actores realmente no han evolucionado demasiado en su modus operandi. Como siguen encontrando organizaciones que aún no disponen de medidas de protección adecuadas ni han tomado una postura activa en materia de ciberseguridad, muchas de las amenazas antiguas siguen siendo válidas y siguen siendo explotadas de forma recurrente. Sí que estamos viendo tendencias de organizaciones que empiezan a hacer usos adicionales de los datos de las organizaciones una vez han sido atacadas y conquistadas por otras entidades. Chantaje, registro de entidades presuntamente legales a nombres de entidades cuyos datos han sido obtenidos en ataques previos. Todo ello está enriqueciendo su batería de armas y, por supuesto, aparte de las actividades más cotidianas, siempre está el fantasma de otro tipo de actores de mayor capacidad y su habilidad o capacidad o interés en intentar impactar a las organizaciones. También hemos consultado sobre ello al Country Manager de Hornet Security Iberia, Italia y Latam, Carlos Vieira. Esto es lo que nos ha contado. Bueno, por supuesto, aquí tenemos que hablar un poco de la palabra mágica, ¿no? Las siglas, IA, ¿no? Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, ¿no? Bueno, gracias a inteligencia artificial, yo creo que hay dos formas de abordar la parte de protección, la parte de ataque. La parte de protección, por supuesto, Hornet Security está añadiendo muchísimo IA para poder añadir barreras de protección añadidas contra esa protección, ¿vale? Por otro lado, tenemos también la IA que es utilizada por todos esos hackers que existen en el mercado y que al final crían lo que se llama esta industria del cibercrimen tan rentable que es para estos cibercriminosos, que al final lo que hacen es, gracias a la IA, esto hace automatización de ataques, cada vez es más difícil hacer la mitigación de un correo de phishing, cada vez se utilizan ciertos protocolos para por IA y cada vez hace cada vez más acciones, más volumen, etc. Ya el día de hoy está en orden del día. Entonces yo creo que ya diríamos que es la principal preocupación de seguridad de los clientes finales, bien sea, tiene que estar en orden del día de la protección, bien sea, hay que tener cuidado porque efectivamente lo IA es utilizado por los cibercriminosos para potenciar todo este tipo de ataques. Inteligencia artificial de nuevo. Veamos qué opina el director general de Red Trust España y miembro del comité ejecutivo de Keyfactor, Daniel Rodríguez. Bueno, también son bastante clásicas, ¿no? No creo que haya una gran revolución o una gran novedad en ese sentido. La suplantación de la identidad es algo que también es muy preocupante para las empresas, las clásicas en cuanto a phishing y demás, pero sobre todo esos vectores de entrada nuevos que también pueden venir dados por esas nuevas tecnologías que están surgiendo, como pueden ser las inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que eso es un poco la tendencia por la que se va a construir esas nuevas amenazas, pero no porque vayan a surgir nuevas amenazas, sino porque van a evolucionar, más bien, se van a especializar de otra manera y van a ser más creíbles, más digamos, eficaces en sus ataques. Aquí surge otra vez la inteligencia artificial como tendencia, pero es muy interesante lo que dice Daniel. No van a surgir nuevas ciberamenazas como tal, sino que las nuevas tecnologías son las que van a ayudar a evolucionar y a especializarse a las ciberamenazas clásicas. Me parece bastante interesante. Y ya para finalizar este bloque, veamos lo que nos ha comentado Francisco Valencia, que es el director general de Secure and IT. Así opina este profesional cuando le hemos preguntado sobre el panorama de las ciberamenazas de 2025.
Mira, el 25 va a estar marcado fundamentalmente por la implantación definitiva de la directiva NIS2, que va a hacer que las compañías y las administraciones empiecen a estar más preocupados en materia de ciberseguridad, tengan un marco de gobierno en materia de ciberseguridad y por lo tanto un marco de control también más adecuado. Por el lado de los cibercriminales, pues yo siempre digo que son malos pero no son tontos y por lo tanto van a seguir haciendo uso de esa inteligencia artificial generativa. Aún no de otras tecnologías que se habla, como la computación cuántica, aún no está a su alcance o no al alcance de todos, pero sí la IAG. Y entonces ahí sí que van a seguir haciendo uso de ella pues para ser más eficaces y más eficientes en los ataques. También van a meter el lado de la extorsión. Por ejemplo, siendo ellos los que ponen la denuncia ante las autoridades cuando una empresa es atacada por ellos mismos o amenazando no solamente a una compañía de que sus datos van a ser expuestos, sino a sus clientes de, oye, acabo de atacar a tu proveedor o le obligas a que me pague o el siguiente serás tú o voy a exponer datos que a ti te comprometen, ¿no? Por lo tanto, van a estar evolucionando en esa materia fundamentalmente. Es muy interesante también lo que nos comenta Francisco. Habrá ocasiones en las que serán los propios ciberdelincuentes quienes pongan una denuncia ante las autoridades cuando una empresa sea atacada por ellos mismos. Es interesante, pero también inquietante. Pero aquí Valencia también ha destacado el papel de la inteligencia artificial. Normando esta tecnología también puede ser una poderosa herramienta para los ciberdelincuentes. De hecho, los malos la utilizan para automatizar ataques, por ejemplo, para crear correos de phishing masivos y altamente personalizados, aunque también la utilizan para identificar vulnerabilidades en sistemas de forma más rápida y precisa o para desarrollar malware avanzado que se adapta en tiempo real para evadir la detección. Otro aspecto que merece la pena destacar, mejor dicho, son los deepfakes impulsados por inteligencia artificial para manipular información o cometer fraudes. Por tanto, podemos decir que la inteligencia artificial es un arma de doble filo en el ámbito digital, ya que trae muchas bondades, pero también, como hemos visto, multitud de riesgos. Después de explorar el camino que parece que van a seguir las ciberamenazas durante este año, queda claro que vivimos en un mundo donde la tecnología es a la vez poderosa y vulnerable, y aquí es donde entra en juego la ciberseguridad para proteger nuestras vidas digitales. Pero no hablamos solamente de contraseñas o antivirus, sino de un ecosistema completo de medidas diseñadas para salvaguardar datos, sistemas y redes. Está claro que la ciberseguridad es crucial porque nuestra dependencia tecnológica no deja de crecer, desde los smartphones que prácticamente todo el mundo llevamos encima hasta las infraestructuras críticas como hospitales, bancos y gobiernos. Y es que los ciberataques no solo comprometen información, sino que afectan economías, pueden desestabilizar la sociedad e incluso pueden poner en riesgo vidas humanas. Así que podemos decir sin ninguna duda que la ciberseguridad no es un lujo, sino una necesidad. Es nuestra mejor herramienta para prevenir el caos digital y para garantizar un entorno seguro en el que podamos aprovechar los beneficios de la tecnología teniendo un poco de menos miedo, por así decirlo, a los riesgos que también conlleva. Pero teniendo en cuenta por dónde van a ir las ciberamenazas, como acabamos de comprobar, ¿qué temas, asuntos o tendencias protagonizarán 2025 en materia de ciberseguridad? Pues para responder a esta pregunta vais a poder escuchar a otra serie de profesionales de los más reputados del sector, a los que hemos entrevistado también desde Red Seguridad para conocer sus opiniones al respecto. Para comenzar, vamos a escuchar a Alberto Tejero, que es el CEO de Arexdata. Esto es lo que nos ha comentado sobre los temas que centrarán la ciberseguridad en 2025. Bueno, yo creo que la moda es la IA, es decir, la inteligencia artificial, ¿vale? Eso tiene un balance positivo y uno negativo, es decir, yo creo que la IA nos ayuda a todos, pero tanto a nosotros como a los ciberdelincuentes. Es decir, cada vez somos más listos o más tontos, vamos a decirnos, en el cual somos capaces de que nuestra propia IA nos ayude a hacer esa ciberseguridad proactiva, ¿vale? Pero sí que es verdad que tanto a nosotros como compañía o como empresas como la nuestra, que son herramientas de ciberseguridad, ayuden a esas empresas, también le ayudan a esos ciberdelincuentes a ser más proactivos, a que dependan de menos recursos para poder captar más clientes suyos. Aquí vuelve a aparecer la inteligencia artificial, como ha pasado anteriormente en el bloque de las ciberamenazas. Escuchemos ahora a Estefanía Soto, CEO de AUS-USB. Bueno, continuar la IA como tecnología estrella, tanto para ciberataques como para soluciones.
pues una mayor madurez en la implantación de las normativas vigentes. En el ámbito de la ciberseguridad industrial sí que hemos visto que es un sector mucho más maduro, en donde hay un compromiso mayor por parte de las organizaciones de securizar esas partes industriales, esas infraestructuras críticas y bueno, un poco pues irán incrementándose los ciberataques y seremos mucho más productivos y más inteligentes para protegerlos como empresa. Pues parece que la inteligencia artificial se consolida en la respuesta. En este caso, aunque Soto ha mencionado varios temas, el primero de ellos ha sido la inteligencia artificial. Pero como habéis podido escuchar, también ha mencionado el ámbito normativo. Actualmente la ciberseguridad se encuentra en un proceso de cambios a nivel legislativo, sobre todo desde la Unión Europea, y las organizaciones están en un proceso, digamos, de adaptación. Veremos ahora qué pasará también con la transposición de la directiva NIS2 al ordenamiento jurídico español. Vamos a escuchar ahora a Miriam Sánchez, que es responsable de inteligencia y contrainteligencia de TRC. Así opina esta profesional cuando le hemos preguntado sobre las tendencias que marcarán la ciberseguridad de 2025. Pues yo creo que tendencias, seguimos un poco con la parte de inteligencia artificial realmente aplicada a los modelos operativos y predictivos, como te estaba comentando. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a la cadena de suministros, es importantísimo. En el año pasado, o sea, este año, en el 2024, hemos visto ataques muy relevantes en España que tocaban la cadena de suministro, con lo que creo que es importante tenerlo en cuenta. La parte de los ataques en la seguridad industrial es fundamental. El aumento también del despliegue de dispositivos IoT creo que es un riesgo que tenemos que vigilar, porque además nos va a afectar a todos los ciudadanos de manera general. Y bueno, ya entramos en cosas como, por ejemplo, la criptografía cuántica, que creo que además va a ayudar, ¿no? Y la computación cuántica, que lo que va a ayudar también es acelerar todo el procesado de la gran cantidad de información que nos encontramos hoy en día. Sánchez ha mencionado bastantes temas que debemos tener en cuenta en la ciberseguridad de 2025. Y una de ellas es la cadena de suministro, de la que podemos decir que es un eslabón crítico en la operación de cualquier compañía. De hecho, muchas empresas de lo más conocidas han sido ciberatacadas a través de sus proveedores. Y es que cada proveedor o cada socio puede representar en sí mismo un posible punto de entrada para los atacantes. Lo hemos visto al principio de este programa con el caso de Pokémon. Si una parte de la cadena es comprometida, las consecuencias pueden ser catastróficas. Se puede sufrir robo de datos, interrupciones en el servicio o daños a la reputación. Así que proteger la cadena de suministro significa implementar medidas de ciberseguridad en todos los niveles. Significa también exigir cumplimiento a terceros y significa también monitorizar constantemente las interacciones digitales. Esto es clave para garantizar que las operaciones de una organización, independientemente de su tamaño, independientemente de su sector de actividad, sean seguras y confiables. Pasamos ahora a conocer la opinión de Óscar Vierge, de Serval Networks, sobre la ciberseguridad de 2025. Le escuchamos. Pues hombre, hay varias cosas importantes dentro de la propia inteligencia artificial que están aplicando todas las tecnologías y todos los fabricantes, pero yo diría que hay una cosa fundamental precisamente por este aumento progresivo y exponencial, que es la ciberresiliencia. Me da la sensación que, y esto suena muy generalista, pero realmente la capacidad de las compañías para caer y levantarse, porque ya todo el mundo sabe que eres susceptible de ser atacado en cualquier momento, no hace falta tengas la tecnología que tengas. Pero vamos, es evidente que dentro de las tendencias, pues ya las conocemos, ¿no? El SASE, el XDR, MDR, la automatización, todo lo que la propia inteligencia artificial nos está permitiendo hacer a más velocidad, lo estamos aplicando en el tema de ciberseguridad, pues justamente a defendernos. Las tendencias más importantes que yo creo, y que nosotros en Serval aplicamos, están asociadas a anticipación, ¿no? Realmente ahora mismo, por desgracia, nos aborda pues muchas guerras que estamos viviendo, por desgracia, en el mundo, muchas más de las que creemos, porque creo que hay más de 50 activas. Y es verdad que la anticipación es fundamental. Si tú sabes lo que tu enemigo va a hacer antes de que te lo haga, tienes una capacidad mucho mayor de defensa y entonces ya la automatización no es suficiente. Hay un factor predictivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a marcar el 2025 y en adelante. Muchos temas a tener en cuenta, eso sí, siempre dentro de la inteligencia artificial, como ha dicho el propio Óscar Vierge. También le hemos preguntado a Thomas Dupont de Storcy Liberia. Esto es lo que nos ha comentado. La protección de las IA generativas. Cada vez más tenemos IA generativas y hay que protegerlas. No usarlas solamente para la protección. Hay que protegerlas. Y normativas globales que nos ayuden a regular todo
el mundo de la ciberseguridad también y los datos. De nuevo, inteligencia artificial. Parece que todos los profesionales a los que les hemos consultado pues, coinciden en señalar esta tecnología. Veamos ahora el punto de vista asociativo. Le hemos realizado la misma pregunta a Raúl Guillén, presidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid. Esto nos ha respondido. Cumplimiento regulatorio como una oportunidad, insisto, para hacer las cosas bien y para elevar el nivel de la ciberseguridad a la alta dirección, para que también ese mensaje de up-down, de arriba a abajo, capilarice y ayude a las organizaciones a estructurarse de una forma correcta. Además vemos como cada vez hay más players, más fabricantes, más soluciones, más proveedores. Creo que la colaboración entre estos tiene que ser fundamental para evitar que haya silos, para que haya puntos inconexos, zonas grises, esos modelos de orquestación, plataformas unificadas de ciberseguridad, servicios gestionados. Vemos también cómo el Esquema Nacional de Seguridad nos ayuda a identificar mejor qué soluciones debemos o no debemos utilizar, además en base a una categoría de cumplimiento relacional de SOC. Creo que tenemos muchas herramientas para ayudarnos desde esa colaboración. Yo creo que el 2025 tiene que ser el año de la colaboración, donde todos, además, en un modelo de colaboración público-privada, garanticemos que la sociedad sea más resiliente, que las compañías sean más seguras y que los ciudadanos estén más protegidos. 2025 debe ser el año de la colaboración. Con este titular me quedo de lo que nos comentó Raúl Guillén en la entrevista que le realizamos desde ResSeguridad. Aunque realmente ha mencionado otros temas que ocuparán la ciberseguridad de este año, por ejemplo, el cumplimiento normativo del que ya hemos hablado, o el trabajo que debe desempeñar en ciberseguridad la alta dirección de las organizaciones. Por último, veamos lo que nos comentó Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, cuando le solicitamos que se quedara con una de las tendencias o temas que reinarán en la ciberseguridad de 2025. Pues es difícil porque el escenario es cada vez más complejo, pero también por el privilegio que he tenido de asistir este año, las tertulias del año 2024 que ha llevado a cabo la Fundación Borredá, las hemos dedicado al impacto de la inteligencia artificial en la seguridad. Y si pues al principio, cuando estábamos decidiendo qué tema tratábamos en las tertulias, era el tema de la inteligencia artificial, ya me abrumaba el intentar dimensionar, después de haber sido testigo y haber aprendido tanto en estas tertulias, sin duda alguna, el impacto que la inteligencia artificial está teniendo y va a seguir teniendo tanto en el lado de la industria de cualquier ámbito de la seguridad, en las soluciones y en todo lo relacionado al lado del bien, pues también hemos tomado conciencia como es algo poderosísimo para el lado de la cibercriminalidad, que ya ocupa una posición que nadie quiere en el ranking del mal, y por supuesto pues la inteligencia artificial en ese aspecto va a complicar muchísimo el poder afrontar y disminuir esta terrible lacra. En conclusión, mandar hay mucho la inteligencia artificial. También lo ha mencionado Ana Borredá, como acabamos de comprobar. Pero esto yo creo que no es algo nuevo. La inteligencia artificial se ha convertido desde hace un tiempo en un poderoso aliado en la lucha contra las ciberamenazas. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y para aprender de patrones la hace ideal para detectar y responder a ataques en tiempo real. No en vano, a través del aprendizaje automático puede identificar comportamientos anómalos en redes y sistemas. Incluso puede señalar posibles amenazas antes de que causen daño. Además, las herramientas de inteligencia artificial pueden automatizar tareas complejas. De esta forma se liberan los equipos humanos para que puedan centrarse en estrategias más avanzadas, pero también se utilizan para crearse sistemas predictivos o para fortalecer la autenticación. Eso sí, es fundamental combinar la inteligencia artificial con la supervisión humana. Debemos tener claro en este sentido que aunque la inteligencia artificial es una herramienta poderosa en ciberseguridad, no sustituye ni la intuición, ni el juicio, ni la adaptabilidad humana. Los expertos, nosotros, las personas, somos esenciales para interpretar resultados, para tomar decisiones críticas y para ajustar estrategias frente a amenazas nuevas o complejas. Así que ambos, la inteligencia artificial y el ser humano, debemos trabajar juntos para hacer frente a los ciberataques.
Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Como hemos mencionado a lo largo de este episodio, el avance imparable de la tecnología trae consigo grandes beneficios, pero también riesgos que no podemos ignorar. Este año se perfila como un momento clave para afrontar desafíos crecientes en un mundo hiperconectado, donde cada dispositivo, cada red y cada usuario puede convertirse en un potencial objetivo de los ciberataques. Los expertos que hemos tenido el privilegio de escuchar nos han advertido sobre la sofisticación de las ciberamenazas a raíz sobre todo de la inteligencia artificial. De hecho, gracias a esta tecnología, los malos podrán seguir perfeccionando sus técnicas. Aunque yo creo que el panorama no es del todo sombrío porque la ciberseguridad está evolucionando a la par. Los buenos también utilizan la inteligencia artificial como una herramienta esencial para la defensa, ayudando a identificar amenazas en tiempo real, automatizando respuesta y anticipándose a posibles ataques. Pero como hemos comentado, la tecnología no es suficiente por sí sola. Detrás de cada algoritmo debe haber un equipo humano capaz de interpretar, de liderar estrategias y de tomar decisiones. Así que la combinación entre este talento humano y los avances tecnológicos será fundamental para contrarrestar las amenazas de 2025. Así que sobre todo me gustaría que os quedaréis con esta última idea. La inteligencia artificial no será plenamente efectiva sin nosotros, los seres humanos. Así que no viene ni a sustituirnos ni a quitarnos los trabajos. Eso que quede bastante claro. Y por mi parte nada más. Simplemente recordaros que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, de Amazon Music o del canal Reseguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.